jurista experto aquí en Sin Censura. Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿qué dices? Buen día, estimado Toñito, aquí listo. Buen día a todo el equipo y a toda la gente de Sin Censura. ¿Qué te parece que comenzamos con este tema interesante, la llegada de este recurso ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la solicitud que hace Presidencia de la República para que no sea Lainez Potisek, el ministro Lainez Potisek, quien tenga a su cargo este recurso, puesto que fungiría como juez y parte en la oposición a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, que corresponden, si no me equivoco, a más de 15,000 millones de pesos, querido doctor. Sí, Toño, mira, 3 aspectos muy importantes sobre este tema. Bueno, el primero es que el señor ministro Lainez ya adelantó su criterio. Por tal razón ya no puede participar en una discusión judicial porque está prohibido a los jueces en general, a todos los jueces de todos los niveles, no solo de la Suprema Corte como jueces constitucionales, pero principalmente a ellos como los más altos intérpretes de la Constitución, adelantar un criterio o emitir un juicio previo sobre una cuestión que legalmente no ha sido resuelta. Los jueces no pueden, opinar sobre cuestiones que tengan bajo la mesa o que puedan estar en su órbita de decisión judicial. Entonces, todas las opiniones que tendrían que dar sería en abstracto, ¿no? O sea, al margen de un caso, por fuera, digamos. Él no ha obrado de esa manera y, por lo tanto, pues ya tiene un impedimento para participar. Por eso la Consejería Jurídica está argumentando que él se abstenga de esa participación. Ojalá y que la Corte lo valore prudentemente y pues se haga esta exclusión del señor ministro. Número dos, qué lástima que en este momento el sector mayoritario del Poder Judicial, y lo lamento mucho por colegas que están muy desinformados en el Poder Judicial, se estén conduciendo de una manera tan mezquina en contra de la extinción de los fideicomisos que ni siquiera les tocan sus derechos laborales, que ni siquiera tienen que ver con sus sueldos, con sus salarios, que eran o son y deberán ser para una causa noble, como es apoyar a los sectores prioritarios en México, a las personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad, de riesgo, de no tener para la escuela, de no tener para comer. Y no me refiero al caso de la gente de Acapulco, sino que originalmente ese dinero, dijo el presidente AMLO, era para dar becas a estudiantes pobres. O sea, ¿cómo un sector privilegiado, los más y mejores pagados del sector público de este país, se niegan a que un dinero que ni siquiera usan, que hay un subejercicio, que no está tocado, que cada año les sobra, que lo tienen que devolver a la tesorería, lo guardan y lo mandan a fideicomisos, que ya dijimos aquí, Toño, que son los fideicomisos entidades financieras muy oscuras que prácticamente le pasan la propiedad al fideicomitente, o sea, a un banco. Eso es terrible en materia de presupuesto público y como mensaje que da el Poder Judicial. El Poder Judicial no es una entidad de lucro, no puede disponer de ese dinero porque nos cansamos de repetirlo. Ellos no generan riqueza, ellos no generan ese dinero. Ese dinero se genera con todos los impuestos que pagamos la gente que trabajamos para este país. Entonces, no se pueden apropiar ni capturar el presupuesto que se le asigna al Poder Judicial. Señores, si no les alcanzó el tiempo para gastarse el dinero y si les sobró, porque siempre les sobra, porque realmente no tienen esos gastos que dicen tener, porque esos gastos no son para la administración de justicia, son para lujos, son para subsidiar sus servicios de renta, de comida, de atención médica a gente que no lo necesita. O sea, ¿cómo le estamos pagando
la renta a gente que gana al mes 160,000 pesos. O sea, es terriblemente injusto. Entonces, desde esa segunda óptica, pues es lamentable. Tercero, Toño, y con esto puntualizo aquí, ya dijo la presidenta de la Corte que según los fideicomisos, pues obviamente se iban a ir a los damnificados de Acapulco. Pero ahora resulta que jueces, que gente del Poder Judicial se están amparando. Es improcedente ese amparo, no se pueden amparar contra los propios actos del Poder Judicial. Es absurdo, es loco, es algo que no cabe en las causales de procedencia de la ley de amparo, sino todo lo contrario, en las de improcedencia. No se puede amparar nadie en contra actos del Poder Judicial o contra actos de la Suprema Corte. Es por lógica. Es decir, si la presidenta de la Corte dijo que los fideicomisos se van para Acapulco, para los damnificados, pues se van y punto, no hay discusión. No es un acto justiciable en amparo, como tampoco es un acto justiciable en contra de lo que haya dicho la Cámara de Diputados, porque si no, imagínense, sería como muy tonto, muy estúpido, que entonces hasta yo me podría amparar contra el presupuesto porque no le dieron suficiente presupuesto a mi universidad y como no le dieron dinero, entonces la universidad no me va a aumentar el sueldo o no me va a pagar mis incentivos. O sea, todo el mundo podría ampararse contra cualquier cosa. Entonces, esos tres aspectos hay que puntualizarlos y qué lamentable que estén haciendo de un asunto muy sencillo de destinar dinero público a una causa pública como es atender la pobreza, porque ese es el fondo de todo, atender la pobreza con el presupuesto público, estén queriéndose erigir como los grandes intérpretes para mantener sus privilegios. Qué lamentable que esto suceda en el seno de la Suprema Corte y que haya visiones dentro del Poder Judicial de gente que no está teniendo una lectura completa de las cosas y que por el contrario está actuando con mucha mezquindad, Toño. Eso sería hasta aquí mi comentario. Eso especialmente porque yo estoy convencido, doctor, que muchos de estos ministros y ministras saben que estamos en un momento histórico no solo para México, sino para la humanidad. Un antes y un después, al hablar del progreso, de cómo está avanzando la ultraderecha en algunas partes y cómo le está deteniendo el progreso, cómo hay un cambio en las mentalidades y, por supuesto, al hablar de la cuarta transformación. Ellos, al menos en su concepción a futuro de lo que van a representar, deberían pensar en precisamente eso, la imagen que tienen y que están dando al no querer dar su brazo a torcer por una cantidad impresionante de privilegios asquerosos que ningún otro mexicano tiene, que honestamente, luego con mucho respeto, ellos no se merecen, en definitiva. Creo que no se los merece pues mucha gente, ¿no? O sea, esto que detentan este tipo de personajes. Y en medio de una, si me lo permite usted también que nos ve, que nos escucha, una mera ambición, ¿eh? Estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, al haber estado tanto ya en esa oficina, en esa administración, en esa impartición de justicia, pues se lo digo yo, han obtenido lo suficiente como para comprarse sus buenas casas, sus buenos coches, y aún así nosotros les pagamos hasta rentas, coches, la ropa y etcétera. Vamos, todo ese dinero que les damos como salario a estos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lo han podido ahorrar, porque en todo lo demás se los damos, todas las necesidades básicas que puedan tener, se lo damos nosotros los mexicanos. No tienen que padecer, vamos, ni siquiera en caso de que se enfrenten a una avería en sus coches, ¿no? Coches que también les proporcionamos nosotros. Por lo cual, creo que deberían pensarlo muy bien. Tendría que, doctor, reflexionar el hecho de que así pasarán a la historia. En lugar de decir, miren, nos estamos enfrentando a un presidente histórico que va a ser igual reconocido con mucha fuerza en los libros de texto, a lo mejor en un futuro cercano en las calles, en los aeropuertos, me refiero a su nomenclatura. Nos estamos enfrentando a una situación histórica y mientras este presidente va a pasar a la historia como el que hizo una cantidad impresionante de cambios, nosotros podríamos pasar a la historia como unos ambiciosos vulgares que en lugar de defender al pueblo o la justicia, pues defendimos nuestros privilegios, nuestras comidas, nuestra ropita, nuestro
nuestro chupe, ¿no? Imagínate, doctor, pero aún así no dan su brazo a torcer, se quedan en este tipo de circunstancias. Y eso me remonta a la siguiente pregunta. Le voy a pedir al equipo que nos grabe ya para igual cerrar con esto.